¿Qué tal, amigos? ¿Quieres aprender a manejar Power BI de esta manera? ¿Quieres aprender a hacer un dashboard acerca de los casos de COVID, de dónde se sacó la información y así poder practicar un poquito el tema de dinamización de datos? Bueno, pues vamos a ver este pequeño video. Lo primero que vamos a hacer es descargar de la página la parte de los datos. ¿Dónde se encuentran? Pues obviamente están oficialmente en la página de CONACYT. Tú te vas al apartado COVID-19 México y ahí viene un pequeño dashboard donde te muestra los semáforos, los casos confirmados. Nosotros nos interesa la parte de descargas. Y viene ahí lo que es catálogo CSV. Lo descargamos. Tarda un poquito por el tamaño de datos, perdón, por el volumen de los datos, y vamos a tener dos opciones, por municipio y por estado. En este caso, te recomiendo por estado por la siguiente razón. Si lo descargamos por municipio, nuestro mapa, lo voy a expandir aquí, nuestro mapa, como puedes ver, puede ser que falle por los nombres de las ciudades. No es culpa de Power BI, sino se refiere a Bing, el buscador, que lo que va a hacer es buscar el nombre de la ciudad y puede ser que dé de otros países o de otros continentes incluso. Entonces, lo ideal, yo lo saqué por estado. Si ustedes ponen aquí donde dice nombre, pues pertenece a Aguascalientes. Entonces, este ejemplo lo vamos a hacer con estado. Descargamos. Aquí es como les comentaba, depende de la velocidad de internet y los datos que estén. Los abrimos en Excel. Esperamos un momento que se abran. Aquí está ya. Y si observamos, hay que hacer unos pequeños arreglos o modificaciones. Les comenté al principio que aquí había una desdinamización de datos porque vienen como si fueran pivotadas, como si fueran tablas dinámicas. Es decir, vienen en los encabezados las fechas. Esto es muy complicado analizar. Lo ideal es convertirlo a una tabla normal. Para eso vamos a utilizar Power BI. El cambio que vamos a hacer para no alterar datos es la última fila que tiene todo el total de los datos. Esa la vamos a borrar borrando la fila completa. Y el otro cambio, el descarga de los datos en el catálogo de las ciudades todavía viene el Distrito Federal, cuando nosotros ya manejamos CDMX o Ciudad de México. Entonces lo que va a hacer Power BI, el momento de trasladarlo a mapas, va a confirmar la mayor parte de los datos. Por ejemplo, aquí lo vemos, vamos a ver por estados y aquí está el cambio que les decía. Entonces si observamos los mapas, vean, voy a hacer un poco más grande, uno de los focos rojos es Ciudad de México por los números de caso que se encuentran. Entonces vamos a regresar. Estando en Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya quitamos la fila, ya hicimos el cambio al catálogo y lo único que vamos a decirle es, esto que está aquí es una tabla. Si lo quieren hacer está bien, te lo recomiendo. Si no lo quieren hacer no hay ningún problema. Yo lo recomiendo porque es más fácil de identificar. Me posiciono en el primer campo, que sería clave entidad. Control Shift hacia abajo, Control Shift a la derecha, y lo que hace es hacer un barrido de toda la tabla. Vean hasta qué columna estamos llegando. Vemos una columna alta. Me refiero que estamos en la ZV. Control T de Tito. Y esto le vamos a decir a Excel que lo vamos a convertir como tabla, desde el rango A1 hasta ZV33. Le doy a aceptar.
y automáticamente me crea la tabla. La voy a renombrar como datos o el nombre que yo quiera. Y ahora sí, esto es lo único que vamos a hacer. Guardar. Le voy a decir que son datos-COVID. Digo, el nombre es lo de menos, si hubiera quedado igual, no hay ningún problema. Y obviamente se va a guardar en la carpeta descargas. Guardar. Y ahí está. Cierro. Y ahora sí, voy a abrir mi Power BI nuevo. Y lo primero que me pregunta Power BI es, ¿de dónde te vas a traer los datos? Como importador favorito tiene Excel. Le voy a decir, vienen de Excel. Me abre el buscador o el explorador y aquí está, datos COVID. Lo abrimos. En este momento en lo que carga los datos. Y ahí está. Ahora sí. Ya que están, selecciono la carpeta donde están los datos o el archivo. Por eso lo renombré como tabla. Porque a veces en Excel hay archivos que tienen varios conjuntos de datos en la misma hoja. Para Power BI esto es complejo. En cambio, como construí una tabla, pues obviamente Power BI, ok, esto es lo que vas a traer. Y me trae todo el ejemplo. Aquí dice que no pueden ser visualizados el 100% de los datos. Solamente me trajo el primer registro. Vamos a darle un clic donde dice transformar datos. Y lo que va a abrir Power BI, si no has trabajado con él, es el modelador número 1 que tiene Microsoft, que se llama Power Query. ¿Qué es lo que hace Power Query? Pues va a hacer una subconsulta. Si observamos, me está haciendo una consulta de datos, de la tabla de datos. Me dice que lo va a traer un campo llamado población, nombre y vean todos los campos. Si yo abro la consulta, ahí está el código. Para las personas que han manejado, conocen base de datos, esto es muy parecido a un SQL o consultas SQL. Simplemente Microsoft lo que hace es consultar, manejar a Excel como una base de datos y traerse la consulta. Entonces lo que vamos a hacer es dinamizar los datos, vuelvo a repetir, para tener los datos de esta manera. Vemos aquí ya tengo yo mi pequeño dashboard y manejarlos de esta manera. Es decir, esto es una tabla tabulada, normalizada, tiene varios tipos de nombres. El punto es que yo puedo sacar sumatoria de datos y puedo manejar los datos mucho mejor que de esta manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar qué columnas quiero que se queden. Con la tecla control presiono la primera columna, la segunda y la tercera. Quiere decir que con las que voy a trabajar son con todas estas columnas que están aquí. Obviamente son bastantes porque hay datos desde el 26 de febrero, que es cuando se empezó a alertar sobre los posibles casos. Por ejemplo, aquí vemos un caso en la Ciudad de México, vemos un caso en Coahuila el 28 de febrero del 2020. Ahora, me voy a transformar, me voy a ir a la opción de un pivot, aquí donde dice Any Column, un pivot columns. Le voy a decir dinamizar otras columnas. Esto quiere decir en español un pivot other columns. Vamos a dar un clic y lo que va a hacer es, observen, va a empezar a romper esa dinamización de datos y los empieza a acumular de tal manera que ahora los tengo de esta forma. ¿Qué es lo único que me falta hacer en Power Query? Dos pasos, que sería ponerle nombre a las columnas y necesito extraer el año y colocarlo en una columna nueva. Entonces doble clic, esto va a ser fecha y este va a ser casos. Son mis variables. Observamos que en Power Query fecha me lo puso como texto, lo cual es un error, botón derecho del mouse, y le voy a decir que estos datos los voy a transformar o voy a cambiar el tipo de dato a
fecha, nada más. Y ahora si me pone el símbolo de calendario, quiere decir que es una fecha y puedo trabajar con ellos de manera correcta. Casos, lo pone como números, aquí está 1, 2, 3, no maneja decimales, población, tampoco maneja decimales. A fecha, lo que voy a hacer es duplicar la columna, la voy a colocar de este lado, y la voy a transformar en año. Me quedo con el año porque esta va a ser mi variable cualitativa para poder seleccionar o segmentar por año, aunque tenga fecha. Es más cómodo de esta manera. Cambio el nombre, doble clic, Enter, y hasta aquí sería todos los procesos. Power Query te pone los pasos uno por uno. Si te equivocas o no te gusta, puedes regresarte uno por uno y vean cómo la consulta se va modificando. Aquí se va a tardar un poquito. Entonces me voy a regresar otra vez al último, que sería renombrar año. Ya que tengo todo correcto, me voy a ir a Power BI, cierro y aplico los cambios y empieza a cargar los datos de esta manera. Puede tardar porque el modelo es pesado, ya vieron cuántos registros son, y aquí está. Ahora sí, tengo año en una variable numérica, casos, variable numérica o cuantitativa. La clave de entidad también es una numérica cuantitativa, realmente esta no la vamos a utilizar para nada. Población, igual, cuantitativa. Nombre, le voy a decir, le vamos a dar un clic y automáticamente me abre las herramientas de columna. Y dice categoría de datos, sin categoría. Lo que voy a hacer es decirle, estos datos que están aquí pertenecen a un estado o provincia, si lo tienes en español. Si lo tienes en inglés, pues sigues estos pasos. Y vean cómo cambia el mundito. ¿Por qué razón? Lo voy a utilizar en un mapa, para que Bing, cuando empiece a buscar, pueda localizar y sepa que Coahuila pertenece a un estado. Lo busca dentro de su base de datos. Ahora sí empiezo a jalar los datos. En este caso, voy a jalar un mapita. Aquí está. Lo voy a poner aquí abajo, de manera rápida. Lo voy a colocar aquí. Me voy a decir nombre, se va a ir a donde está la parte de locación. Y vean que ya empieza a manejar el mapa, pero me faltan los datos. Entonces, casos sería a tamaño. Y vean, lo voy a expandir. Y vean que ahora sí ya me respetó los datos. ¿Qué pasa si pongo el otro mapa? Lo voy a cambiar. Pues simplemente lo va a colocar de esta manera. A mí me gusta más así. Regresamos y ahí tengo ya la parte del mapa. Voy a colocar una tabla que está aquí en tablas. La voy a colocar de esta parte, más o menos. Y le voy a dar casos. Y ahí aparecen ya los casos y los nombres. Entonces podemos ver que aquí están ya los estados, ya tiene segmentadas las cantidades. Ojo, este es un acumulado, es decir, a la fecha de hoy en Coahuila va este número de casos. Le voy a decir ordenar de mayor a menor para que vean que la Ciudad de México ocupa el primer lugar. ¿Por qué razón lo va a ocupar? Simplemente si agrego población, pues te vas a dar cuenta que es de las ciudades más pobladas, perdón, estados más poblados. Ahí ordené de mayor a menor. Vean que los estados más poblados es los 5 es México, Ciudad de México, bueno, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco. Los voy a ordenar en cuestión de casos. Voy a quitar esto de población, no me interesa. Para un futuro análisis puedo sacar un indicador y puedo decir cuánto es el porcentaje de casos según la población. Entonces, en este ejemplo, en este ejercicio no lo vamos a hacer ahorita. Aquí lo vamos a colocar. Ahora sí, voy a agregar una gráfica que es la que me interesa.
Acuérdense que ya tengo los datos de esta manera. Déjenme, se los muestro en el que ya tengo hecho. Vean que pues ya puse aquí una gráfica. Entonces, regresamos. Voy a colocar esta de áreas. La voy a colocar como esta contiene las fechas. La voy a colocar de este lado. Y voy a empezar a vaciar la información. Casos se iría a valores. Y fecha se iría a axis, o sería la columna. Y pues ahí nos pone los datos. Vean cómo se fragmenta la fecha. Pues le voy a decir, no quiero que se fragmente, simplemente lo quiero como una fecha. Y ahí está. Desde abril del 20 hasta enero. Y vean cómo los datos, los casos, es impresionante como en enero 22, lo que estamos viviendo ahorita es una pico enorme. Vean, cuando estábamos en julio del 2020, esperábamos que bajara. Después en enero del 2021, las fechas decembrinas nos han hecho sufrir un poco. Baja el número de casos. Vacaciones se vuelve a aumentar. Ustedes pueden analizar, los datos son fríos y vean cómo sube de esta manera la parte de enero 2022. Pero bueno, para eso son los análisis. Ahora sí, yo necesito empezar a segmentar datos. Este botón que está aquí es un segmentador, es un slicer, y para eso quería el de año, lo voy a colocar aquí. Yo no lo quiero de esta manera. Le voy a decir que lo quiero así, como un botoncito. Aquí está, donde se despliegan las opciones. 2021. Vean que al seleccionar los datos, ahora sí podemos analizar todo lo del 2022, perdón, 2021. Si yo quisiera analizar 2021 y 22, pues ahorita no se puede a menos de que presione la tecla control. Para eso lo vamos a modificar. Voy a arrastrar hasta acá, a la orilla, espero se pueda visualizar bien. Y le voy a dar en las opciones o en la parte del formato del visualizador, que es un segmentador, dice selección de controles. Quito la múltiple selección con control, como les comentaba, y activo la seleccionar todos. Ahí están, otra vez. O seleccionar por partes. O múltiple selección. Entonces vean cómo el último año del 2021 para acá, pues ha crecido. Y ahora sí, ya puedo empezar a seleccionar o puedo empezar a manejar. Por ejemplo, si quisiera analizar el Estado de México, cómo se ha comportado, le puedo dar un clic y le puedo decir, a ver, toda la pandemia, cómo ha estado el Estado de México. Y estos son los casos que hay. En el caso de Puebla, de Coahuila, vean el comportamiento. En abril, muy pocos casos. Y en Coahuila, el tope así se encuentra. Entonces, también la tabla nos funciona como segmentador de datos. Si yo quiero regresar, le puedo dar un clic a Guanajuato otra vez y regreso a todos. Y vean que se van moviendo los valores. Entonces, esta es una manera de manejar Power BI. Ya después podemos ir agregando segmentadores. Por ejemplo, por el trimestre, pongo la fecha. Y obviamente, le voy a decir... ahí está. Quiero todos los componentes. Quiero quitar día. Quiero quitar los trimestres y los años. Y ahora sí me puedo quedar con los meses. Entonces voy a analizar enero. Obviamente vean cómo compara enero del 21 con enero del 20. Perdón, del 22. Enero 20 no existe en nuestra tabla de datos porque todo empezó en abril. Si yo quito, voy a dar un clic en abril y vean, ahora sí,
cómo se mueven los datos. Obviamente no hay en 22. Entonces, si yo quiero comparar estos 2 meses, lo puedo hacer de esta manera. Si yo quisiera ver nada más el 22, ahí está. O si yo quisiera ver el 21, ahí está. Vean cómo los datos se empiezan a mover. Entonces Power BI para eso nos sirve. Si yo quisiera segmentar, esto es en Ciudad de México, regreso de manera general y se modifican las cantidades, incluso los mapas. Entonces Power BI es una herramienta muy interesante que te puede ayudar a leer los datos. Aquí el objetivo de este ejercicio es dinamizar con Power Query. Voy a regresar a la transformación, a Power Query, aquí está. Es esta parte de la dinamización. Esto es lo más interesante, ya que Power Query te ayuda a hacer este tipo de consultas, de tener un archivo tabulado, bueno, no, tabla dinámica, corrido con los encabezados por fecha, quererlo regresar a una tabla tabular, pues ya lo vimos que es una serie de pasos. Todo esto tú lo puedes aprender con Power en los cursos de Power BI o en el curso de Excel y Power BI. Es una manera de trabajar ya consultas a un nivel más avanzado que nos van a ayudar a tener un mejor control de información y poder empezar a leerla de esta manera. Espero te haya gustado y cualquier cosa estoy a tus órdenes.